Muy buenas noches a la mejor comunidad de todo Internet. Y como siempre, un agradecimiento por dejarnos entrar en sus dispositivos para llevarles las siguientes historias que les van a hacer dudar de la existencia de lo paranormal. Antes de volver a la normalidad, espero de todo corazón que hayan disfrutado de algunos días libres y estén del mejor humor para escuchar las siguientes historias. Apaga la luz y déjate llevar, que ya estás entrando en el mundo de relatos de la noche. Hola comunidad, espero que se encuentren bien todos los que escuchan. Mi historia sucede en 2019. Yo vivo en el municipio de Tlalnepantla, donde todos los años se hace una representación del Vía Crucis de Cristo en un cerro del lugar. Mi novio de aquel entonces me invitó a acompañarlo a seguir la representación, y como vendrían sus primos de visita, acepté para convivir con ellos y conocerlos. Todo iba bien en el recorrido, normal. Iba siguiéndolo toda su familia. Ahí fue cuando noté un comentario de su abuelita que me sacó mucho de onda. No vayan a ir más allá. No vayan al cerro. El diablo anda suelto. La verdad, no entendía a qué se refería, y nadie pareció ponerle atención. Y total, cuando terminó toda la representación, estábamos sentados en la parte del cerro, donde esto terminaba. Se acercó su prima con otros primos y cada uno traía cosas para comer en una mochila. Iban a seguir subiendo por el cerro hasta llegar a un lugar que les gustaba. Mi novio me preguntó si quería ir con ellos y le dije que sí. Por alguna razón, no pensé en las palabras de la abuela. Nadie. Empezamos a subir y a subir y a subir más. Nunca había subido, pero no me parecía que estuviera tan alto, que se tardara tanto en llegar, sobre todo desde la zona en que estábamos al inicio. Era como si nos hubiéramos alejado demasiado. Pasamos por la entrada a una famosa cueva que se dice que tiene muchos túneles, donde, cuentan, entran personas a hacer rituales que nada tienen que ver con Dios. Al contrario. Llegamos hasta un punto en la cima que se sentía extraño, como si una mala vibra estuviera en el lugar, esperándonos. Pensé que solo lo había sentido yo y, claro, no dije nada para no parecerles una miedosa, pero la vibra era tan clara que pronto empezaron a hablar de cosas sobrenaturales y terminamos contando historias de terror. La tarde iba cayendo poco a poco hasta que se hizo de noche. Ya estábamos preparando para irnos cuando alguien se alejó. Uno de los chicos, probablemente para ir al baño, cuando un grito ahogado suyo nos hizo voltear. Apenas a unos 7 metros de nosotros, de alguna forma, había una estatua. Era un torso humano con una cabeza de cabra, con cuernos enormes. La estatua tenía velas alrededor y casi puedo asegurar que alcanzamos a ver un pentagrama en el piso. No sé si me da más miedo pensar que siempre estuvo ahí y no la vimos, o que alguien la llevó sin que nosotros nos diéramos cuenta. Luego, a lo lejos, en la oscuridad, alcanzamos a ver a gente que se acercaba, gente que seguía a una mujer con una corona de espinas, una mujer que parecía sonreír, aunque iba bañada en la sangre que esa corona le provocaba. Quizás era solo un disfraz, quizás era pintura, no lo sé, pero no nos íbamos a quedar para averiguarlo. Tomamos todo apresurándonos porque las voces que escuchábamos cada vez eran más. Parecía que se acercaba una multitud. Luego lo confirmaron las antorchas, luces de antorchas que se acercaban, y empezamos a bajar corriendo, pero intentando no hacer nada de ruido. Cuando estábamos por llegar a la zona donde había terminado el Vía Crucis, mi novio se dio cuenta de que faltaban 3 de sus primos que no conocían el lugar, así que con mucho miedo y todo, pero subió corriendo de vuelta por ellos. Un sonido muy extraño llenaba la noche, pero por suerte mi novio no tardó más de unos minutos en llegar, junto a sus primos, para seguir corriendo hasta llegar a su casa. Los primos dijeron que entre la gente que subía iba un hombre vestido de negro con una máscara de chivo, que la mujer de blanco, la de la corona, se había puesto con los brazos extendidos, como si imitara a Jesús en la cruz. Lo que más los aterró fue un rugido, ese que escuchamos hasta abajo, y que de alguna forma
Ellos creían que provenía de la estatua que vimos a tan solo unos metros. Esa noche yo ya no quise ir a mi casa. Me quedé con la hermana de mi novio, pero ya no salí de ahí. Lo peor fue que aquel rugido, ese que escuchamos en el cerro, lo volvimos a escuchar varias veces más durante la noche, pero esta vez recorriendo las calles cerca de nosotros. Hola Uriel, soy foráneo aquí en Mérida, Yucatán. Rento una casa cerca de mi universidad. Vivo solo con mis perritos. Esto que les voy a contar es totalmente real, por más extraño que parezca. Sé que todo ocurrió tal cual, que no es un sueño, ni una fantasía. Verán, desde que llegué, todas las noches a la misma hora ladraban los perros de mi vecino. Siempre, sin falta, a las 2 de la madrugada. Todas las noches despertaba a la misma hora cansado de escucharles. Mis perros que están dentro curiosamente no ladraban, y cuando llegaban a hacerlo, los del vecino no. Me imaginaba que alguien llegaba a esa hora, que alguien pasaba por ahí, o que era otro perro que cruzaba la calle, pero lo curioso es que siempre eran perfectamente puntuales. Cada que los ladridos me despertaban, volteaba a ver el reloj, siempre las 2 en punto. Cada vez estaba más harto de escucharlos, porque siempre ladraban por cerca de 20 minutos, suficientes para espantarme el sueño, y después de 2 meses, al final de un pésimo día, simplemente exploté. Me levanté y salí de mi casa a asomarme por una rejilla en la puerta que da hacia la calle. Desde ahí podía ver un poco sin salir, pero no alcancé a notar nada. Otra noche ahí hubiera regresado a casa, pero esa no. Esa noche mi enojo por muchas cosas del día estaba saliendo ahí, en ese momento, así que abrí la puerta y salí a la calle dispuesto a descubrir qué demonios provocaba esos ladridos. Me asomé a la casa del vecino, una casa sin rejas, con los perros fuera. Lo que vi fue surreal, pero en ningún momento pensé que estaba soñando ni nada parecido. Ahí estaba un perro, café, grande, parado en 2 patas, a unos metros de donde estaban los perros del vecino que ya conocía. Solo estaba parado sin moverse, viendo a los perros que le ladraban enfurecidos. Fue tan raro que incluso sentí un poco de gracia. No sabía qué hacer ni qué pensar. No había nadie más, nada más ahí que los perros que ya conocía, y este otro parado, viéndolos. Luego ese perro volteó hacia mí, pero no se movió como un perro. No sé cómo describirlo, pero se movió como una persona para verme. Me di la vuelta para regresar corriendo a mi casa cuando... ¿Qué? ¿Nunca has visto un perro en 2 patas? Aquella voz venía de detrás de mí. Aquella voz no podía provenir de nada más que de aquel perro. No fue un grito, no fue un susurro. Fue una voz normal, hablándome. Corrí hacia mi casa, lo sentí cerca detrás de mí. Al entrar tenía muchas ganas de vomitar. Ni siquiera cerré la reja al entrar, y ahora eran mis perros los que no dejaban de ladrar. Entré al baño a vomitar de miedo, pero caí en cuenta de que tampoco había cerrado con llave la puerta principal. Corrí para encerrarme en mi cuarto. Mis perros se quedaron afuera de él, ladrando en la puerta, dando toques en ella como cuando quieren que los deje entrar. Me metí debajo de las sábanas. Se callaron cuando estaban por dar las 3, y ahí finalmente me quedé dormido. Por la mañana comprobé que no había cerrado la puerta ni la reja. Se lo conté a mis amigos, quienes creyeron que lo había inventado todo, o que había sido un sueño raro, aunque alguno de ellos, intentando creerme, intentando ser empático, me dijo que tal vez era un Uay, un brujo que se convierte en animales. Los perros siguieron ladrando unas semanas más. Algunas noches de nuevo también los míos, aunque siempre cerraba bien después de esa noche. Siempre ladraban a la misma hora hasta que, así de repente, un día dejaron de hacerlo. Alguna vez me encontré al vecino en la calle.
un señor muy serio y reservado, de unos 60 años. Le pregunté si alguna vez había visto a qué le ladraban sus perros. Me dijo que había cosas que solo deseaba ignorar y que ojalá que yo pudiera hacer lo mismo. Son horas para dormir, no para andar averiguando. Me dijo. Supongo que el señor siempre lo supo, pero intentaba vivir con ellos sin darle tanta importancia. Una nueva historia de perros con comportamientos extraños, y de nueva cuenta viniendo desde la península de Yucatán. Te recordamos que si eres de allá y tienes una experiencia al respecto, nos la hagas llegar. Y si eres de otra zona del país, de Centro o Sudamérica, o incluso de otro lugar del mundo, y también tienes una, ojalá que sepas que siempre le estaremos esperando. Sería genial poder hacer una recopilación larga al respecto. Continuamos. Desde niña crecí escuchando experiencias de encuentros con almas, de contactos con el plano espiritual, con eso que no vemos a simple vista. Mi papá toda su vida estuvo abierto, sensible a esas experiencias, primero como espectador, hasta que las almas empezaban a llamarlo, a contactarlo, a buscar cosas de él. Ahí decidió suspender esas interacciones, cerrarse a ellas por completo. Cuando escuchaba esas historias de él, lejos de asustarme, me parecían sumamente interesantes. Quizás por eso también he sido testigo de varias manifestaciones. Una de ellas, la que voy a contarles a continuación. Desde hace algunos años, gracias a mi hija, encontré relatos de la noche, cuando era una comunidad de apenas 2000 personas. Desde ese momento no nos hemos perdido uno solo de sus episodios, e incluso hemos hecho veladas escuchando sus relatos a todo volumen con la familia. Nunca había tenido el placer de compartir una de mis historias, ya que no soy buena redactando, pero ahora mi hija tuvo oportunidad de apoyarme y por fin se las hago llegar. Soy originaria de Córdoba, Veracruz, pero desde el 2010 vivo en la Ciudad de México, en aquel entonces aún llamada Distrito Federal. Desde entonces nos hemos mantenido en constante movimiento, viviendo en diversos barrios de la ciudad, por lo que nos tocó estar algún tiempo en la delegación Iztapalapa. A mí siempre me ha gustado caminar, explorar, sobre todo si tengo lugares interesantes a mi alrededor, y para mi fortuna el famoso Cerro de la Estrella me quedaba muy cerca, tanto que se convirtió en uno de nuestros destinos favoritos en los fines de semana. Pese a tener una ruta pavimentada, mi familia y yo gustábamos de atravesar por el bosque, por las áreas poco frecuentadas, y creo que podría decir que gran parte del cerro ya era para mí territorio conocido. El año debe haber sido 2018. Vivíamos en una vecindad que, como la mayoría, tenía un patio central rodeado de cuartos donde vivían 2 familias más con nosotros. En ese patio era común que siempre estuvieran los tendederos llenos de ropa secándose con el poco tiempo que le daba el sol. En aquel entonces, justo frente a nuestra casa, vivían un grupo de chicas en un pequeño departamento. Ellas constantemente hacían reuniones nocturnas y el ruido me era bastante molesto, y es que sentía que no tenían consideración con los demás. Una noche me despertaron golpes violentos en nuestra puerta, casi como si lo hubieran pateado. Era de esas de mitad de metal y la mitad de cristal, por lo que si me acercaba era fácil mirar hacia afuera. Lo primero que pensé fue en las chicas, y es que no sería la primera vez que ellas o alguno de sus invitados molestaban a altas horas de la noche por motivos irrelevantes. Por eso me levanté rápido con intención de reclamarles, pero al mirar por el cristal de la puerta, vi a una mujer parada entre los tendederos. El viento se colaba moviendo la ropa, por lo que la perdía de vista por momentos. Su mirada fue lo que me llamó más la atención. Veía fijamente hacia mi puerta, y algo en su semblante me producía una angustia insoportable. Sentí que me quería decir algo, pero no le salían las palabras. Se veía joven, así que pensé que sería amiga de las vecinas, que necesitaba ayuda. Abrí la puerta para llamarle la atención, pero como un pretexto para saber cómo estaba. Pero en cuanto salí, aquella chica de cabello suelto
de piel blanquísima, se agachó perdiéndose entre la ropa. Me agaché para buscarla por debajo, para ver hacia dónde se había ido, pero no había señales de ella. Era imposible que se hubiera ido tan rápido, pues desde ahí yo podía ver todo el patio central. Sus pies no estaban por ningún lado. Simplemente había desaparecido, como si se hubiera esfumado en el aire. Moví toda la ropa, busqué por los pasillos, pero nada, ni una señal de que hubiera sido real. Aquella mirada de angustia de la chica se quedó en mi cabeza esa noche, y por días, por semanas después. Tenía una duda, una incógnita, que no entendería hasta un mes más tarde. En uno de esos fines de semana en el Cerro de la Estrella, en ese verano que nos regalaba días agradables y soleados, en compañía de mi familia subimos por una vereda que ya conocíamos. Yo la había caminado en varias ocasiones. Mis hijos se adentraron en el área boscosa, dirigiéndose a un árbol que les gustaba para trepar en él. Su papá se apresuró para alcanzarlos y cuidarlos, y yo me quedé al pie de la vereda. Avancé unos cuantos metros hacia ellos pero entonces me llamó la atención que, a pesar de lo iluminado que estaba el día, un árbol enorme parecía dejar una sombra sumamente intensa, casi como si estuviera borrosa. Como en un trance caminé hacia él, como si me llamara esa sombra. Me senté en una piedra junto a su tronco. Saqué de mi mochila mi agua y vi una navaja con la que siempre cargo al ir a caminar. Por alguna razón también la saqué y empecé a remover la tierra con ella, la tierra frente a mí. Cuando me di cuenta ya estaba escarbando y escarbando sin reaccionar, sin pensarlo, hasta que di con algo metálico a unos centímetros de profundidad. Clavé mi navaja alrededor de eso para sacar tierra, pero, para mi sorpresa, en uno de esos golpes, saqué un pedazo de tela roja. Eso me puso muy nerviosa, me dio miedo, pues yo sabía que era lo que había encontrado. No era nada, nada bueno. A pesar de todo, ya estaba ahí. Ya lo tenía casi entre mis manos, así que intenté sacar el objeto. Mi papá decía que cuando uno se topa con estas cosas malas, hay que encomendarse a Dios, y si tienes agua cerca, bendecirla, rociarla en forma de cruz, pidiendo protección para manipular los objetos que tengan alguna maldad cargada. Eso hice, y luego desenterré lo que era una pirámide de metal, llena de signos en cada cara. Parecía un objeto de esos que te encuentras en tiendas de ocultismo. Noté que la punta se abría, y dentro encontré lo que parecía ser sangre y una sustancia casi negra, piedras y un pequeño muñeco de paja con una cadena y un dije con una piedra negra. Al sacar la figura, no podía dejar de pensar en la chica que había visto en mi casa, aunque casualmente tenía días en que ya cada vez pensaba menos en ella. Algo me dijo, no lo entiendo, pero algo me aseguró que ella era la dueña de ese collar, pero también sentía que la pobre ya estaba muerta. Desenredé la cadena de aquel muñeco y al lograrlo regresé la figura al trabajo en la pirámide. Lo rocié todo con agua bendita, lo envolví en una bolsa de plástico y lo fui a tirar lejos de ahí, donde daba la luz del sol. La cadena me la llevé a enjuagar en agua bendita, en el agua que llevaba que había intentado bendecir. Luego volví con mi familia. No pasó mucho para que iniciáramos el regreso, para bajar de ahí, y me dirigí entonces a la iglesia que yo consideraba la más poderosa, por decirlo de alguna manera, la iglesia de la Cuevita. En ese momento ya tenía muy claro lo que había visto aquella noche. Supe que esa chica me pedía ayuda para liberar su alma, atrapada en ese trabajo maligno. De alguna forma, yo había vivido eso que mi papá tanto temía, ese contacto con los espíritus. En la iglesia de la Cuevita se dice que hay un Cristo milagroso. Decidí encomendarme al Santísimo, pedirle por aquella mujer, y dejé el collar colgado en las manos de un Cristo. Durante un mes estuve frecuentando la iglesia para cerciorarme de que la cadena seguía ahí, hasta que un día fui y ya no estaban ni el Cristo ni la cadena. Me dijeron que por las fiestas patronales se lo llevaban, pero algo me hizo sentir que
que la chica ya estaba libre. Desde entonces, aunque no me ha pasado nada tan duro como esto, siento que he estado más abierta a los contactos con entes que habitan en otros planos. Seguramente ya les contaré una historia más en otra ocasión. Y tú ya casi llegas al final de este episodio. Y eso es muy bueno porque, ya te lo hemos dicho, no todas las personas que inician un episodio logran terminarlo, no en un solo intento por lo menos. Una vez más les comparto que pueden encontrar mi libro de cuentos de terror, Relatos de la Noche, en Amazon o en cualquier librería en línea de su confianza, también físicamente cerca de ustedes. Me ha encantado cada que tengo oportunidad de platicar con la gente que ya lo ha leído, recibir comentarios y opiniones de cómo les ha gustado, porque recuerden que fue primeramente un libro escrito para que lo leyera la gente que sigue este podcast. Está escrito en un lenguaje muy parecido al que se utiliza aquí, pero también espero es un libro que puede gustarle a un lector de terror casual. Si lo encuentran, no dejen de decirme qué les pareció. Pero ahora es momento de continuar, que aún queda una historia más esta noche. Hola comunidad, antes que nada quiero enviarle un saludo a todos los que disfrutan de Relatos de la Noche. Descubrí el canal hace poco tiempo, y hoy finalmente me atrevo a contarles algo que viví hace años. Solo mis amigos más cercanos conocen esta historia. En abril del 2017, mi novia de ese momento seguía en la universidad. Ella comenzó a planear unas vacaciones con sus compañeros de clase. Planeaban viajar después de la temporada de exámenes para distraerse, desconectarse de lo cotidiano. Una de las chicas ofreció que nos quedáramos en casa de su abuela. Le llamaré Mariana, aunque ese no es su nombre real. La casa se encontraba en Valdivia, al sur de Chile. Había quedado deshabitada tras la muerte de su abuela. A veces la familia de Mariana la utilizaba para vacacionar en el verano, pero nada más. Nosotros pensábamos que la casa estaba en el centro de la ciudad, pero en realidad quedaba a las afueras, en una zona rural donde solo había parcelas con vegetación y animales de campo. Para llegar al centro había que tomar un bus que tardaba al menos 30 minutos. La casa además era muy pequeña y bastante vieja, pero intentamos que eso no nos arruinara las vacaciones. Tampoco estaba tan mal. La vista era bellísima. Estábamos rodeados de bosque. A menos de 1 kilómetro vivía el tío de Mariana, un hombre muy amable. Él nos dio la bienvenida y nos ayudó a instalarnos. Antes de irse nos advirtió que no podíamos quedarnos afuera hasta muy tarde. Nos pidió también que tuviéramos cuidado, en especial si llovía o si había luna llena. La verdad es que no le prestamos mucha atención a sus consejos. Pensamos que no eran más que creencias de gente de pueblo. Los primeros días estuvieron tranquilos. Conocimos muchos lugares. Disfrutamos de la gastronomía y de sitios maravillosos. En el 5.º día decidimos ir de compras, y es que habíamos organizado una fiesta para esa noche. Compramos alcohol y preparamos un buen asado. La pasamos muy bien. Hicimos una fogata y estuvimos platicando durante horas. De la nada comenzó a llover. Ese día no había pronóstico de lluvia. Llovió muy fuerte durante 20 o 30 minutos. Hacía frío y mucho viento. La lluvia había apagado nuestra fogata, pero ninguno quería irse a dormir todavía. Nuestras vacaciones estaban por terminar y no queríamos que el mal tiempo nos arruinara la noche. Uno de los chicos propuso que fuéramos a recolectar leña para tratar de armar otra fogata. Nos pareció una buena idea, intentar encontrar alguna seca. Le pedimos a Mariana que nos prestara herramientas para poder cortar la madera. Ella nos entregó una sierra y 2 hachas de mano. Llegamos hasta la parte más alta del cerro. Desde ahí la vista era impresionante. El bosque era tenebroso, pero la vista bellísima. La noche era muy oscura y nosotros solo teníamos la lámpara de nuestros móviles para alumbrarnos. Comenzamos a recolectar madera y ramas secas que habían caído de los árboles. Intentamos apurarnos. Queríamos bajar del cerro lo más pronto posible. A estas alturas y solo por el ambiente ya estábamos muertos de miedo. No hay otra forma de decirlo. Todos teníamos una fuerte sensación de intranquilidad.
Algunos incluso estaban temblando, e intentamos contar chistes para aligerar el ambiente, pero no funcionó. De un momento a otro comenzamos a escuchar murmullos, risas de mujeres. Creímos que eran las chicas que habían ido a buscarnos. Quisimos hacerles una broma. Nos escondimos entre los matorrales y apagamos las linternas. Esperamos que llegaran para asustarlas. Pero unos minutos después, el bosque entero se quedó en silencio. Volvimos a escuchar las voces, pero esta vez el sonido venía de detrás de nosotros, de la oscuridad más profunda del bosque. Encendimos las linternas y apuntamos al lugar de donde venían las voces. Vimos sombras que caminaban entre los árboles. Estas mujeres murmuraban una especie de oración o cántico. De repente, esos cánticos se transformaron en gritos, en risas grotescas. En ese momento nos levantamos y corrimos a las faldas del cerro. Dejamos las herramientas botadas, incluso olvidamos uno de nuestros celulares. Por la desesperación, uno de los chicos resbaló al bajar. Su cuerpo quedó lleno de raspones. Otro de los muchachos, que estaba un poco pasado de tragos, se puso a llorar como un niño. Cuando llegamos a casa, le pregunté a mi exnovia si habían ido al cerro a buscarnos. Me respondió que ellas habían estado dentro toda la noche. Nos preguntaron qué había pasado. Querían entendernos. Genuinamente estaban preocupadas por nosotros, pero no sabíamos cómo explicarles lo que habíamos visto. Y así nuestro asado terminó de forma abrupta. No había forma en que pudiéramos continuar la fiesta después de lo que vimos en el bosque. Ellas prepararon café y té para tranquilizarnos. El chico que estaba borracho se quedó profundamente dormido. Al día siguiente llegó el tío de Mariana. Ella le contó lo que habíamos pasado la noche anterior y él sonrió. Se quedó callado unos segundos antes de decirnos: se los advertí. Y es cierto, él nos había pedido que no saliéramos de la casa muy tarde, y mucho menos si llovía o si había luna llena. El tío comenzó a contarnos que en esa zona era completamente normal ver brujas, en especial en ciertas épocas del año. Él las había visto bajar del bosque en varias ocasiones. Las brujas se movían libremente por las parcelas, a veces caminando desnudas bajo la lluvia, o a veces vistiendo atuendos extraños. En ocasiones llevando velas, o a veces bolas de fuego entre sus manos. Dijo también que hacían rituales cerca del lago, que quedaba detrás de las vías del tren. Él nos recalcó que las brujas nunca le habían hecho nada. Ellas simplemente lo ignoraban y seguían su camino. Tampoco lastimaban a la gente del pueblo. Incluso nos contó que antes de morir, su madre les dejaba comida. Según ella, las brujas necesitaban recolectar alimento antes de emprender largos viajes. El tío nos acompañó al cerro a que recuperáramos nuestras cosas, pero el chico que había llorado de miedo decidió no acompañarnos. Y es que él fue el único que vio a las brujas de cerca. Nosotros solo alcanzamos a ver sus sombras, pero él las había visto tal cual. Varias veces le pedimos que nos describiera el aspecto de las brujas, pero él siempre se negó. Nos decía que simplemente eran seres horribles, que no parecían una mujer. Bajamos del cerro con las palas y el celular que habíamos olvidado. Esa noche nos despedimos del tío y le agradecimos todas las atenciones que había tenido con nosotros. Tomamos nuestras maletas y caminamos a la parada del bus que nos llevaría al centro de la ciudad, y ahí otro transporte hasta Santiago de Chile. Cuando subimos al bus, miré por una de las ventanas. Alcancé a ver que en uno de los árboles había un letrero de madera que decía «Pueblo de Brujas». Hoy en día sigo teniendo la duda de si ese letrero estaba ahí el día que llegamos, porque yo no recuerdo haberlo visto.